si queremos ver a Dios operando, necesitamos tener una fe activa y no pasiva. Si queremos ver a Dios operando en nuestras vidas, en nuestras familias, en la congregación a la cual asistimos, necesitamos aprender a tener y a vivir en una fe activa y no en una fe pasiva. Yo creo que muchos de nosotros es lo que hemos tenido, una fe pasiva, lamentablemente. Pero hoy, con esta palabra que Dios me ha dado y me estaba en mi espíritu, me estaba tratando, ya llegó el momento de compartirlo. Tengo 3 puntos esta mañana y voy a hablar primero definición bíblica de la fe, luego voy a hablar la fe pasiva, por comenzar por lo negativo, y luego quiero terminar por la fe activa, por lo positivo. Le vamos a definir así: definición número 1, definición bíblica de la fe. Y yo puse definición bíblica de la fe y no definición teológica ni gramatical, porque yo quiero que sea la Biblia la que nos defina la fe. Se puede tener una definición de fe, pero yo quiero que la Biblia nos defina la fe. ¿Qué es la fe? En 2 de Corintios 5:7 voy a mirar unos textos que nos definen qué es la fe, a qué se refiere cuando hablamos de la fe. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7: porque por fe andamos, no por vista. Dice el apóstol Pablo: porque por fe andamos, no por vista. Si uno, sin ir muy lejos y tratar de entender ese término allí, el apóstol Pablo está diciendo que la fe no tiene nada que ver con lo natural. La fe no tiene nada que ver con la vista. Él dice: por fe andamos, no por vista. O sea que la gente anda por vista, pero los hombres de fe no andan por vista, o las mujeres de fe no andan por vista, andan por fe. Fe es distinto a vista. Mire, esa es la definición. Yo no quiero salirme de lo que diga la Biblia ahora. Por fe andamos, no por vista. Y pudiéramos decir: vista es natural. Pudiéramos ampliar: por fe andamos, no por nuestros 5 sentidos, porque la vista hace parte de los 5 sentidos. Por fe andamos, no por los 5 sentidos. Esto ya nos dice que la fe no tiene que ver con los 5 sentidos. La fe va mucho más allá de nuestra realidad natural. Ahora otra definición, Romanos 4:17. Y a todo esto nos va a indicar algo. En Romanos 4:17 encontramos esta definición. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Ahora, ¿a quién le está diciendo esta palabra? A Abraham. Porque Dios le dice a Abraham: ya no te llamarás más Abraham, que es padre enaltecido, sino que te llamarás Abraham, que es padre de muchedumbre de gentes, o padre de multitud de gentes. ¿Cuándo le dice eso? Eso se lo dice en Génesis capítulo 17, cuando ni siquiera Isaac había nacido. Ahora, Pablo toma ese episodio y dice que, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. O sea, Abraham estaba delante de Dios y creyó. ¿Cómo vas a creer tú, hermano? Delante de Dios. Déjeme decirle que si no estamos delante de Dios no vamos a creer. Abraham creyó delante de Dios. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo: el cual, o sea Dios, el cual da vida a los muertos. ¿Quién es el que da vida a los muertos? Dios. Pero algo más: y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando Dios coge a Abraham y le dice a Abraham, ¿qué le estaba diciendo? Tú eres un padre enaltecido, tú eres un padre que no tienes ni un hijo, pero ya no te llamarás Abraham, te voy a poner Abraham, que significa padre de multitud de gentes, padre de naciones. ¿Cómo Dios lo va a llamar de esa manera? No es que le cambió el nombre, escuche,
No es que le cambió el nombre, es que el Señor le cambió la condición. Cuando le dice, ya no serás Abraham, sino Abraham, le está diciendo, a partir de ahora, Abraham, tú eres un padre de multitud de gente, sin tener hijos. Por eso Pablo dice, lo que el Señor está diciendo aquí, es entonces que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿qué es fe? Llamar las cosas que no son como si fuesen. Y el ejemplo aquí, literalmente, es que le está diciendo a Abraham, Dios ya no te va a llamar Abraham, sino que te va a llamar Abraham. O sea, a partir de ese momento, toda la gente cuando lo llamaba Abraham, le estaba diciendo, tu generación es muy grande, tu familia es muy numerosa. Pero la realidad natural era que no era así. En lo natural, él era Abraham porque no tenía hijos. Pero cuando Dios lo llama Abraham, se está trasladando a lo espiritual y le está diciendo, a partir de ahora, por la fe te llamo Abraham, o sea, tú eres padre de multitudes. Cuando la esposa Sara lo llamaba Abraham, la gente se burlaban en lo natural. Pero Sara sabía que al decirle Abraham, estaba diciendo, tú eres padre de multitudes, o sea, yo no te veo tus hijos en lo natural, pero en lo espiritual te estoy viendo tus hijos. Así que la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe trata con cosas que no son en lo terrenal, que no son en tu realidad, pero que sí son más allá, en lo espiritual, en el reino de Dios. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y con esta definición nosotros vamos a ver si es que andamos en fe o no. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, tenemos una definición muy parecida a la que estamos viendo en estos textos, pero es bueno que miremos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Mire varias versiones y casi es lo mismo, así que con esta me quedo. Reina Valera dice, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe trata con cosas que no se ven. Mira, hermano, si las cosas las veo, eso no es fe, eso es natural. Hombre, sí, si usted tiene ahora 200,000 pesos en el bolsillo y entonces usted dice, me voy a mercar y merca 200,000 pesos. Pero si usted no tiene nada, no lo vaya a hacer, no, estoy tratando por un ejemplo, nada en el bolsillo, y usted va y merca 200,000 pesos, y usted va a estar seguro que cuando va a pagar, ya está pago todo, y usted pasa y... No lo vaya a hacer. Lo que estoy tratando de decirle es que la fe va a tratar con cosas que no son aquí, pero sí son allá, en el reino de Dios. Mire lo que dice el versículo, es pues la fe, la certeza. ¿Qué es la palabra certeza? La seguridad. O sea, está en lo cierto. La convicción. Por eso el otro verso dice, el próximo párrafo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es eso? Usted no lo tiene, pero usted lo está esperando y usted está certero en eso. Estoy cierto que espero algo. Por eso se llama eso, a eso se le puede llamar la promesa. Hay una promesa, algo va a venir y esa es la promesa, y yo estoy aquí certero en lo cierto que así es. Pero luego dice la próxima parte, ¿qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. O sea, usted está convencido ahora. Y le quiero decir algo, esto no es nada de positivismo, nada de asentimiento personal, sino que la fe tiene que ver con algo que Dios le trasladó a usted. Y cuando ya Dios se lo dio a usted y está aquí, usted lo tiene acá en su espíritu, porque Dios ya se lo dio a través de la palabra o a través de la oración. El Espíritu Santo le convenció de algo y usted está seguro de eso. Usted no lo ve. Eso es lo que yo quiero aclararle. No es que usted se ideó algo y... porque eso ya no es una presunción suya, tampoco es una confesión allí sin sentido. No, es que usted a través de la palabra recibió algo de Dios, la palabra de Dios recibió algo de Dios, o a través de la comunión con el Espíritu Santo le transfirió algo a usted. Usted lo tiene allí. En la realidad no lo tiene, pero lo tiene en su espíritu. Entonces ya está convencido. Esa es la fe. La convicción, dice, de lo que no se ve. Usted no lo ve, pero está convencido.
La fe obviamente tiene que ver con cosas de Dios, no con cosas de nosotros, con cosas de Dios. Pero ahí está la definición. En esta definición, y voy a leer un poquitico aquí más, dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, por esta fe. Pero mire, para aclarar un poquito el concepto de fe del versículo 1, miremos el verso 3. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido un universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermano, ¿cómo fue que Dios operó? Dios hizo el universo por la fe. O sea, y en ese caso Dios, por la palabra de Dios. ¿Pero cómo lo hizo? Dice que hizo el universo de cosas que no se veían. ¿Usted cree que se veía el árbol? Pero Dios dijo, sea el árbol. ¿Se veía el animal? Pues Dios dijo, sea el animal. ¿Se veía la luz? No, pero Dios ¿qué dijo? Sea la luz. O sea, por la palabra de Dios, Dios creó todas las cosas. Claro que quiero aclarar algo aquí, porque hay una fe por ahí que están diciendo fe creativa. Yo en esa fe creativa yo no creo. Porque esa fe creativa que hay por ahí es que dice que como Dios de la nada creó con la palabra cosas, que nosotros ahora de la nada también podemos crear con nuestra palabra cosas. No, porque yo no soy Dios. Tú eres Dios. Lo que estoy hablando de la fe, de cosas que no se ven, son cosas que son hechas por Dios, creadas por Dios, que ya existen por Dios, en algún lugar existen, no son mías, no las tengo, pero existen en un lugar. Dios dijo que esas cosas me las iba a dar, entonces yo tengo la convicción y luego vienen. Y yo comienzo a confesar eso, pero ¿qué es lo que yo confieso? Lo que Dios ya creó, hizo y lo tiene para mí. Un ejemplo, le voy a poner más claro, no se va a ir ahora al supermercado sin plata a hacer el mercado. No, le voy a poner un ejemplo más claro. Llegó el recibo. Y el recibo llegó por 200,000 pesos. Digámoslo de esa manera. ¿Cuál es la realidad? Que hay una deuda. ¿Cuál es la realidad? Que tiene que ir a pagarlo mañana si no se lo cortan. ¿Cuál es la realidad? Que usted no tiene 200,000 pesos en el bolsillo. Pero la realidad es que hay mucho texto en la Biblia en el cual usted se puede apoyar y puede orar. Y usted va y ora, Señor, ahí está ese recibo. Pero ¿qué dice tu palabra? Joven fui envejecido y no he visto a justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. ¿Qué dice tu palabra? Mi Dios suplirá todo lo que me falta. ¿Qué dice tu palabra? Pedid y se os dará. Entonces yo tengo el recibo, no tengo dinero, tengo el recibo, la realidad tengo que pagarlo mañana. Se va a vencer. Usted va y ora. Padre, lo busca, buscadme y viviréis, Señor, por favor. De repente Dios le da la convicción. De alguna manera usted comienza a orar con algunos textos y viene la convicción. Cuando viene la convicción, entonces usted ya, Dios me va a dar el dinero y mañana ese recibo está pago. Entonces ya tiene la convicción, usted comienza a orar de esa manera. Señor, no se ve, pero sí se ve, porque la fe tiene que ver con cosas que no se ven, ¿sí o no? Entonces usted comienza a orar. No es que usted se lo inventó, Dios le dio testimonio en la palabra de que ese dinero le iba a llegar esa tarde o esa noche o al otro día. Usted comienza a orar con el Señor, gracias Dios, gracias, y comienza ahí donde usted comienza a confesar esa palabra de Dios. Señor, gracias porque tú suples para mi necesidad. Y esto es apremiante y tú me vas a dar, tú no me desamparas, soy tu hijo, tú provees, tú eres mi papá, yo soy tu hijo, tú me provees. Y comienza a orar de esa manera y tiene la convicción y está tranquilo, no está enojado, está tranquilo, tiene paz, tiene tranquilidad. Y no sé cómo, pero al otro día les llega, o ese mismo día, o ese recibo es pago. Más o menos, para tratar de entender acá esto. Es la convicción, hay una convicción aquí. En otras palabras, hermano, mire, la fe aleja la duda, la fe aleja la incredulidad. Ahora, el asunto, y esto es tan fuerte, que la Biblia dice, ¿cuántos justos hay aquí en esta mañana? Amén. Bueno, la Biblia dice que más el justo por la fe vivirá. Pero hace 8 días veíamos la definición de fe, que me gustó muchísimo y se la traigo otra vez. Hebreos 11:6. Me parece que ahí define un poco mejor la fe, aunque ya estamos viendo que la fe tiene que ver con cosas que no se ven, la fe tiene que ver con cosas que no están aquí como una realidad, pero que están allá y que van a venir, y yo estoy convencido. Sin embargo, en el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, o sea que Dios espera que el hombre tenga fe para poder agradarle. Pero ¿qué es esa fe? Veíamos hace 8 días que se le puede agradar, es que el que cree, es necesario que el que se acerca a Dios crea que es lo primero. La fe tiene que ver, hermano, con una convicción de que cuando usted ora, Dios está ahí. De que cuando usted viene a este lugar, Dios está aquí.
La fe trata con cosas que no se ven. ¿Cuántos han visto a Dios? Muchas personas no oran porque no tienen fe. De hecho, no se ora porque no se tiene fe. Porque la fe es que yo entro a ese cuarto secreto y ahí está mi Padre. Ahí está Dios conmigo. Por eso es que yo oro. Por eso me quedo con Él una horita y hasta más. Por eso me puedo quedar todo un mediodía o todo un día con Él. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Estoy convencido. Por eso dice, la fe es esa. Usted tiene que creer que Él está ahí. El que se acerca a Dios crea que Él hay. Pero algo más, veamos hace 8 días, que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, que Él suple a aquellos que le buscan, que Él le responde a aquellos que le buscan. Por eso veíamos el miércoles oraciones persistentes. Hermano, Dios sí y sí le contesta al que le busca. Dios sí le contesta. Veíamos el miércoles el ejemplo de la viuda. Dios sí contesta. Entonces, ¿qué es fe? Crea que Dios es real, que le hay, que está allí, pero que también responde a tus peticiones, que todo el que se acerca a Dios, el que le busca, Él le responde. Sí, mucha gente ha perdido la fe. Yo le digo con todo mi corazón en esta hora, y la verdad, si usted no ora, usted no tiene fe. Y es imposible, hermanos, así, porque dice que sin fe, imposible agradarle. Imposible agradarle. Ahora, en Romanos 10:17 no vamos allá, usted lo conoce, dice que la fe viene. Que la fe viene por el oír la palabra, porque nadie tiene fe. Bueno, sí, la gente tiene una fe, pero es una fe natural. La gente tiene fe en el chance, la gente tiene fe en la bruja, la gente tiene fe en lo que sea por ahí. Y creen que así tienen fe en Dios, pues es una fe natural que no sirve. La fe correcta, la fe de Dios, como dice aquí, la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20, la fe del Hijo de Dios es la fe que viene. ¿De cómo viene la fe? Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pudiéramos decir, la fe viene por el oír el mensaje de Dios. Hermano, míreme, si dice que la fe viene porque no está, y si dice que la fe viene a mí por el oír la palabra de Dios, ¿es bueno que usted lea la Biblia? Obviamente que sí. Y yo no sé cómo Dios opera allí, pero es importante que usted estudie la Biblia. Pero es más importante que usted ponga su oído al mensaje predicado. Porque la fe viene por el oír. Aunque a algunos teólogos no les gusta lo que voy a decir, pero dice que viene por el oír el rema de Dios. ¿Sabe qué la palabra rema ahí? Ahí dice la palabra rema de la palabra viva de Dios. La palabra que trae espíritu, la palabra que trae viva. ¿Cuál es el rema de Dios? No es un estudio que yo hago aquí, una doctrina y la traigo. El rema de Dios es una palabra que Dios nos dio en el cuarto secreto al predicador. A eso a algunos les gusta, pero esa es la verdad. Por eso, hermanos, para que venga fe, Dios necesita coger a un hombre de Dios, darle esa revelación, que él pueda ver algo allí, que luego venga en el Espíritu para poder predicar esa palabra que tiene espíritu y tiene vida y le transfiere fe a las personas. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, la predicación. Ahora, otro punto aquí antes de pasar al segundo, es que también la Biblia, usted después lo busca en Romanos 12, versículo 3, después lo busca, dice que Dios a todos los creyentes les dio alguna medida de fe. Romanos 12:3 no es para todo el mundo, es para los creyentes. Porque mucha gente se pega ahí a decir, no, todos tenemos fe. No, todos no. La fe viene cuando el Señor regenera a las personas. ¿Y cómo es una persona regenerada? A través del oír el Evangelio. O sea, Dios no puede transmitir fe fuera de la palabra. Por eso dijo, vaya y predique el Evangelio. Mientras se predica el Evangelio, la gente está recibiendo la fe. Fe para ser regenerado, fe para que se arrepienta, para que crea en Cristo, para que sea regenerado. Pero luego el creyente necesita seguir recibiendo fe. ¿Y cómo va a seguir recibiendo fe? Pues oyendo el mensaje, oyendo la palabra predicada. Qué pena decirles esto. Pero según la Biblia, la fe no viene tanto. Y hay que estudiarla y hay un conocimiento, pero eso es conocimiento, pero la fe no viene tanto por un conocimiento de la Biblia. La fe viene cuando Dios le da la palabra a un predicador y él la expresa.
Y eso es tan delicado acá, hermano, tan delicado. Pero yo estoy pidiendo a Dios que me ayude a morirme más cada día para que sea como el apóstol Pablo. ¿Sabe? Yo le dije la vez pasada que había perdido eso, pero Dios me está permitiendo como recuperar otra vez ese temor. Que Pablo decía, yo no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que yo fui a vosotros con las palabras que enseña el Espíritu. Yo le digo, Señor, ¿cómo es eso? O sea, yo puedo traer esta bendita palabra en mis propias palabras y tratar de persuadirlos a ustedes y no funciona. Pero si yo voy al cuarto secreto y Dios me da las mismas palabras, pero ahora el Espíritu Santo es el que las transfiere a mí y el Espíritu Santo es el que las saca a través de mí, entonces la gente puede ser edificada en el poder de Dios por tener la fe de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios dejó la iglesia. Bueno, ya definiendo esto, ¿qué es fe? Fe trata con cosas que no son acá, y si no, entonces ¿para qué la fe? La fe solamente la pueden manejar los creyentes. Y la fe trata con cosas que no son ahora, pero que están allá y que van a venir. Amén. Están allá. Ahora, depende ahora cómo vamos a caminar. Depende ahora si esa fe nosotros vamos a ser pasivos en ella o vamos a tener una fe activa. Y ese es el mensaje que viene ahora. Hay muchas personas, lamentablemente, y estoy hablándole a creyentes, y yo he estado ahí, pero Dios me está liberando de eso. Y es que hemos tenido una fe pasiva. Número uno, definición de la fe. Número dos, vamos a hablar de la fe pasiva. Cuando hablamos de la fe pasiva nos referimos a la fe que no se usó. Una fe que no se usa sería igual a la incredulidad. Si la fe no la uso, no está activa en mi vida, entonces soy igual que un incrédulo. Y yo le pedí a Dios que me diera tres ejemplos sencillos. Y luego también vamos a mirar 3 ejemplos en la fe activa y espero que me alcance el tiempo. Entonces vamos a mirar esa fe que no usaron. Lo primero, hermanos, quiero que miremos cómo el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, recuerde que Dios a través de Moisés le dice al pueblo de Israel, yo voy a sacarlos de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y los voy a meter, mira lo que dice Dios, y los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál era el propósito de Dios? Sacarlos de la esclavitud, sacarlos del poder de Faraón, de la esclavitud donde ellos estaban, liberarlos, pasarlos por la tierra prometida y meterlos a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Pero mire que eso no fue lo que pasó. ¿Por qué no pasó? Alguien dirá, ¿y acaso Dios no era todopoderoso para hacerlo? Sí, Dios fue todopoderoso para sacarlos. De hecho, la Biblia dice que los sacó en alas de águila. Dios, para poderlos sacar de la esclavitud de Egipto, tuvo que hacer 10 señales, milagros, prodigios. Dios hizo temblar a Egipto con todas las plagas que envió. Y la última plaga fue la de los primogénitos. Murieron todos los primogénitos. El primogénito de Faraón se murió. El primogénito del hermano de Faraón y toda la familia, todos los que tenían primogénitos murieron. Y el Faraón se levanta, váyase de aquí, váyase. Los sacó. Dice la Biblia que Dios los sacó en ala de águila. Con poder y mano poderosa los sacó. Y yo me pregunto, ¿y ese mismo Dios que los sacó, acaso no tenía el mismo poder para introducirlos a la tierra prometida? Sí, pero dependía de la fe del pueblo. Lo mismo ocurre con nosotros, hermanos. Dios nos salvó ya a través de Cristo, nos regeneró, obviamente, pero para nosotros caminar en la bendición, en que Dios esté con nosotros, depende de si tenemos fe o no. Se lo voy a mostrar, Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Apartarse. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña. Y el pecado es obviamente lo contrario a la fe. De hecho dice Romanos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo contrario a la fe es incredulidad, y lo contrario a esa fe, hermano, que es incredulidad, es pecado. Por eso dice que no sean engañados,
por el engaño del pecado. ¿Sabe, hermanos? Escuchen, míreme lo que le voy a decir. Todo lo que no es la voluntad de Dios y que tú y yo nos metemos en eso, es un engaño del pecado. ¿Qué es lo que quiere hacer el pecado? Y Satanás usa eso aún dentro de los creyentes para sacarnos del plan de Dios que tiene para nosotros. Ahora, miren lo que le pasa a esta gente. Versículo 14. Porque somos, Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal, y mire esto, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué quiere Dios? Que retengamos firmes, que retengamos la confianza del principio. Esa es la fe, esa fe inicial que Dios nos dio, que la retengamos. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora, note las preguntas que el Señor comienza a hacer aquí, que son fuertes y tienen que ver también con nosotros. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Note, ¿habiendo qué? Oído. ¿Qué oyeron? La palabra de Dios. ¿Cuál fue la palabra de Dios? Los va a sacar de la esclavitud de Egipto y los va a meter a una tierra que fluye leche y miel. Ellos oyeron esa palabra, pero le provocaron a Dios. Vamos a ver cómo le provocaron. Fueron todos los que salieron de Egipto, versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Hermano, míreme, Dios disgustado con su pueblo 40 años. Ahora vamos a ver por qué estaba disgustado, pero Dios estaba enojado con el pueblo de Israel 40 años en el desierto. ¿Y quién? 17. ¿Y quiénes? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Por qué el Señor estaba disgustado con ellos? Porque pecaron. ¿Y qué hizo Dios cuando ellos pecaron? Los dejó en el desierto donde pecaron. Tu pecado y mi pecado nos deja en el lugar donde pecamos. Sigue diciendo, versículo 18, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Ya entendemos que es pecado, desobediencia. Él juró, no entrarían en mi reposo. Y eso es lo que uno comienza a pensar. Dios les da la promesa y les dice, los voy a meter a la tierra prometida. Pero ahora, cuando están en el desierto, esta gente desobedece, esta gente comienza a pecar, ahí es en contra de la voluntad de Dios. Y Dios se disgusta con ellos, los deja allá y les dice, ahora no van a entrar a mi reposo. Yo no entiendo muy bien eso. Pero yo aquí estoy viendo la responsabilidad de ellos, de que tú y yo, por no operar en la fe, sí obstaculizamos lo que Dios quiere hacer. Es lo que yo estoy viendo. Ahora mire lo que dice el versículo 19. Y vemos que no entraron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué no entraron? ¿Dios no era todopoderoso para meterles? Sí. Pero Dios tenía un medio para meterles. ¿Cuál era? La fe. Ellos tenían que creerle a Dios hasta el último momento. Pero cuando en ellos hubo incredulidad, y esa incredulidad les llevó a hacer su propia voluntad, que es el pecado, entonces ellos no pudieron entrar. Fueron ellos, no es que Dios no pudo meterles, sino que fueron ellos los que no pudieron entrar. Y yo me dan esa palabra, ¿cómo así? Trataron de entrar y no pudieron. ¿Por qué? Por causa de incredulidad. Hermano, estoy hablando de la fe pasiva. ¿Cuál es la fe pasiva? Aquella fe que no ponemos a funcionar, que aunque Dios nos la dé, nos quedamos quietos, no creemos, nos volvemos incrédulos y no pudieron entrar. Pero miren lo que sigue, porque esto es más fuerte aún. Y aquí agárrese, porque esto ya es para nosotros, hermano. Ahí usted lo ve que es para Israel, pero capítulo 4, verso 1. Temamos pues. ¿Con quién toca? Con la iglesia, con nosotros. Note, el mismo ejemplo, pero ahora para nosotros. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, versículo 2 nos da la clave, y ese es el énfasis que quería hacer.
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Escuchen, mírenme hermano. ¿Cuál fue la buena nueva para ellos? Que el Señor los sacaba de la tierra de esclavitud, del poder de Faraón, y los iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Dice que a nosotros se nos dio la buena nueva. ¿Cuál fue la buena nueva? Que el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó de Egipto, que es símbolo del mundo, nos sacó del poder de Faraón, que es símbolo de Satanás, ¿sí o no? Y, ¿qué dijo? A la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Obviamente la salvación. Eso es inquebrantable, eso ya está dado. Pero ¿qué pasa mientras vamos a llegar allá y tenemos que pasar por el desierto? Porque en un sentido también para nosotros, le digo que es tierra de Canaán, para nosotros tierra de Canaán también es tener usted una muy buena salud, tener usted una muy buena familia, tener usted éxito también en su negocio, y por qué no tener dinero. Obviamente que el Señor nos quiere trasladar, y ya eso está seguro, Canaán como el reino de los cielos, como la presencia de Dios, pero nuestro Canaán terrenal. Entonces, ¿qué? Bien mal que estábamos, hermanos, sin Cristo. ¿Ah? Se le va a decir una cosa. Estos días yo estaba leyendo Lucas capítulo 4 y me asombré, porque habla de las buenas nuevas y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas. Y sabe que las buenas nuevas, yo me puse a ponerle cuidado y le decía a mi esposa, tiene que ver con todo. La buena nueva no tiene que ver solamente con la predicación del Evangelio y nuevo nacimiento. Esta iglesia hasta la saciedad predica el nuevo nacimiento, predica la regeneración. Pero no nos podemos quedar ahí, porque esa es una parte de la buena nueva. Obviamente que es lo más importante. Pero entonces, ¿qué? Voy a estar pobre. Voy a estar necesitado. Dígame, voy a estar enfermo. ¿Acaso yo enfermo puedo servir al Señor? ¿Acaso yo con los bolsillos pelados puedo servir al Señor? Sirvo mucho mejor al Señor con dinero. Anoche no pude sacar unas copias porque se me dañó la impresora y Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Quisiera hacer tantas cosas, pero no hay dinero. No, hermano, tiene que llegar el momento donde uno se canse y decir: no, Señor, si Él dijo que mío era el oro y la plata, ¿qué nos pasa a nosotros? Sí, el Señor nos salvó y la salvación implica que nos sacó de Egipto, es verdad, y espiritualmente significa que nos lleva a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial, es verdad. ¿Y qué? Y mientras estamos en la tierra, ¿qué? ¿No morimos de hambre? No, olvídese. Ahora, ¿por qué no les aprovechó? Oh, santo Dios, mire, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Miren, hermano, en el desierto, desde que estaban en Egipto, Dios les dio la palabra por medio de Moisés, por medio de Aarón. Cuando estaban en el desierto, Dios les dio la palabra. Es más, ellos se cansaron de llegar hasta los límites con la tierra de Canaán, y el Señor les permite que vayan 12 espías a mirar la tierra, y ellos trajeron el fruto. Aún Dios les hizo ver el fruto. Estamos hablando ahora que la fe tiene que ver con cosas que no se ven. Ellos en el desierto y en Egipto no veían eso, ¿verdad? Pero Dios les permite los espías para que vayan, y ellos vienen y traen, dice que traían en el hombro un palo largo, y en el hombro traían un racimo de uvas. Imagínense usted esas uvas, ¿cómo serían? Y el Señor les permite ver, y les dice: y todo allá es así. Pero ellos, ¿qué vienen cuando ven eso? Sí, pero ahí hay gigantes. Sí, pero no podemos. Sí, pero nos vemos como langostas. Sí, pero nos matan. Sí, pero... ¡ay! O sea, ellos se quedaron más viendo la incredulidad, la incapacidad, y no confiaron en el Dios Todopoderoso que los iba a entrar. Ahora, ¿por qué? Porque mire lo que dice el versículo 2, esto es tremendo. Dice que, pero no les aprovechó el oír la palabra. No, o sea que la palabra, aunque se predicó, aunque se les dijo, no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe. ¿En quién? ¿En el predicador? ¿En quién? Por no ir acompañada de fe. ¿En quién? En los que la oyeron. Hermano querido, el predicador puede venir en fe, el predicador puede venir y traer una revelación de Dios, el predicador puede traer la palabra del Espíritu, pero no le aprovechará a la iglesia si no la escucha con fe. Si no hay fe en la gente que viene a escuchar este mensaje, no
le va a aprovechar. Y ahora yo entiendo por qué mucha gente después de un tiempo con nosotros se va, después de un tiempo con nosotros termina haciendo las cosas que no son de Dios, termina embaucado en el mundo y en su carne, porque no les aprovechó la palabra, porque en ellos no había fe. Miren la importancia de la fe. Y ahora usted, cuando entra al segundo punto, va a entender la fe. Aunque ya me fue el tiempo, Dios mío. Va a tener que dejar los otros ejemplos ahí. No voy a ir allá, ya no alcanzo porque quiero entrar al tercero, pero tenía dos ejemplos más. Uno era Nazaret, se lo digo nomás, usted después lo busca. Marcos 6 del 1 al 6, después lo busca. Marcos 6 del 1 al 6. Y esto es tan impresionante porque dice la palabra de Dios que el Señor fue a Nazaret. ¿Sabe qué era Nazaret? Era la ciudad donde Jesucristo, hermano, míreme, la ciudad donde Jesucristo se crió. Desde niño se levantó allá. Él nació en Belén, pero después de que fue a Egipto huyendo, luego dice que la familia se trasladó a Nazaret. Por eso él es Jesús de Nazaret, porque él vivió en Nazaret, es más, hasta los 30 años. Además todos allí conocían que el padre tiene una carpintería. ¿Sabe cómo se le llamaba ahí? Jesús el carpintero. Y entonces cuando Jesús entró allí y Jesús comienza a predicar la palabra y el Señor alcanzó a hacer algunos milagros, ¿sabe qué dijo toda la región de Nazaret? Pero en Nazaret, ¿sabe quiénes estaban en Nazaret? Su familia, estaba su mamá, estaban sus hermanos, sus primos, qué sé yo, todos estaban en Nazaret. ¿Sabe quién más estaba en Nazaret? Los amigos de infancia, los que se criaron con él. O sea que a él le conocían todos. Y cuando Jesús va a Nazaret y comienza a predicarles el evangelio y hace a 1, 2 o 3 milagritos allí en Nazaret, ¿sabe qué dice la gente? ¿Cómo? ¿De dónde sacó Jesús eso? ¿Acaso él no es el carpintero? ¿Acaso él no es el hijo de María? ¿Acaso él no es hermano de fulano de tal y de las hermanas? ¿Sabe qué Jesús qué les dice? Les va a decir una cosa: nadie es profeta en su propia tierra. Le voy a decir qué fue lo que pasó con Jesús en Nazaret. Lo miraron de tú a tú, lo miraron como un igual. Ellos no tuvieron revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios. No tuvieron revelación de que Jesucristo era el Mesías y que Él ya no era familiar ni amigo, que va. Era el Hijo de Dios que ahora venía a operar como el Mesías. Pero no. Ellos dijeron: este que se levantó con nosotros, este que es mi familiar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Note. Y Jesús no pudo hacer allí ningún milagro por la incredulidad de ellos. ¿Cómo? Limitó a Jesús la incredulidad del pueblo. Lo limitó. Y usted dice: ¿cómo es posible? El Dios Todopoderoso. Pero en Nazaret no pudo hacer milagros. Dice: salvo unos cuantos que hizo, pero en sí él no pudo hacer milagros allí. Es más, el otro contexto, ¿sabe qué registra? Que a él lo sacaron y lo iban a tirar. Yo estaba leyendo Mateo y dice que en Mateo a él lo iban a tirar por el despeñadero. No te queremos, Jesús. No aceptaron la palabra de Jesús, no aceptaron a Jesús. Y mira, hermano, y sabe, esta mañana yo estaba orando con ese pasaje y se me venían las lágrimas porque yo decía: ¿cómo es posible que el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios estuvo en Nazaret? La misma presencia de Dios estuvo allí y le rechazaron. Jesús no poder hacer milagros en medio de su misma familia, siendo el mismo Dios, pero ellos no le reconocieron. Y yo pensaba entonces: ¿cuántas veces, Dios, tu misma presencia nos invade en un culto, pero no puedes operar porque somos incrédulos? La incredulidad impide el mover de Dios. Dios es todopoderoso, pero la incredulidad impide que Él se mueva. Y ahora usted está entendiendo por qué no se mueve muchas veces en medio de nosotros, porque hemos sido incrédulos. Muchas veces Dios comienza a tratar de manifestar su presencia acá y nos estamos metiendo de pronto, y algún hermano como que está sintiendo la presencia de Dios y entra en quebrantamiento, y el otro: ay, ¿este qué le pasa? Y su incredulidad, lo que Dios quiere hacer aquí, impide su mover. Si lo hizo con Jesús en presencia, Él mismo allá, ¿qué será con nosotros aquí ahora? Y algo más que les quería decir: los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Dice que
le trajeron Jesús estaba con Mateo, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, y cuando él bajó, un padre de familia: Jesús, mira, le traje a mi hijo que está lunático, que está endemoniado, se lo traje a tus discípulos. ¿Cuántos eran? 9. Sabe que el Señor ya le había dado la orden a los discípulos de echar fuera demonios, pero les los traje y no pudieron. Y Jesús dice: generación incrédula, traédmelo acá. Y el Señor echa fuera el demonio, sale el demonio, y luego los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Jesús, ¿y por qué no pudimos? Y Jesús les dice: por vuestra poca fe. ¿Y sabe qué les dice? El que está anotando, le voy a decir dónde está la cita: Mateo 17, después lo busca allá, Mateo 17, 14 al 21. ¿Sabe Jesús qué les dice? ¿Y por qué no pudimos echarle fuera? O sea, los discípulos ven que Jesús les dice: demonio fuera, y se van. Pero ¿por qué no pudimos si nosotros hicimos lo mismo que tú? Nosotros dijimos demonio fuera y no se fue. Tú dices demonio fuera y se va. ¿Por qué no pudimos? Jesús les dice: por vuestra incredulidad. ¿Cómo? Y le dice el Señor: mire, porque si ustedes tienen fe así pequeñita como un grano de mostaza, le pueden decir a este monte que se vaya y se va. ¿Cuál es el problema? Le dice: pero hay géneros, mire hermano, que no salen sino con oración y ayuno. Cuando yo entendí eso, dije: ya entiendo. Los discípulos no estaban orados y mucho menos ayunados. En otras palabras, ¿qué es la oración? Buscad y viviréis. ¿Qué es la oración? Venga a mi presencia. ¿Sabe por qué los discípulos no pudieron liberar? Porque los discípulos no fueron a orar. Porque Jesús dice: hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. O sea, los discípulos no fueron a orar. Si los discípulos hubieran estado en oración, si los discípulos hubieran permanecido en la presencia de Dios, cuando viene el endemoniado, lo pueden sacar. Pero ellos no habían orado, se habían relajado. Por eso Jesús les dice: hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. No crea, amado hermano, que si usted no está orado, usted no va a enfrentar, no va a poder. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él, del poder de Dios que esté en nosotros, hermano. Porque el único que libera es Jesucristo. Y se lo quedó demostrado. Ustedes no han podido, porque ustedes no pueden. ¿Y por qué no hemos podido liberar? Porque ustedes no pueden. La única manera que ustedes pueden es cuando oran. ¿Por qué? Porque cuando oran tienen el poder de Dios. Y en el poder de Dios es que lo van a echar fuera. Pero ustedes no. Ninguno de nosotros puede liberar a nadie. Pero si usted entra y yo entro al cuarto secreto y oramos, y nos da el poder y nos da la autoridad en el nombre de Jesús, y se va, porque no somos nosotros, es Él en nosotros, hermanos. Y ahora sí vamos para el tercero. Estamos hablando de la fe pasiva y la fe activa. Número 1, definimos qué es fe. Y dijimos que bíblicamente la fe trata con cosas que no se ven. Ahora usted lo va a ver más claro en lo que vamos a hablar ahora, pero segundo punto, hablamos de la fe pasiva primero, que no la usaron, que es igual a incredulidad. Es una fe negativa donde usted ve que no consiguieron nada, porque no la usaron. Pero ahora vamos a ver, para terminar positivamente y un poquito animados, no dejarlos así como tan desanimados como están. No, vamos a hablar ahora de la fe activa. Sería la que se acciona y da resultados. ¿Qué es la fe activa? La que se acciona y da resultados, y nos corresponde a cada uno de nosotros hacerlo. Eso no es cuestión del pastor. El pastor tendrá cómo activar la fe para lo que le concierne, pero cada uno de nosotros individualmente le va a tocar activar la fe que ha recibido. Obviamente que la fe hay que incrementarla, y se incrementa oyendo la palabra, oyendo la palabra, oyendo la palabra. Se incrementa la fe, va creciendo, pero se incrementa cuando la oye y la pone en acción. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo del río? Cuando recibe de Dios y lo da. También tengo 3 ejemplos y voy a ver si alcanzo a ir a los 3. El primero de ellos se refiere a la mujer cananea o la mujer sirofenicia, porque el Señor dijo una palabra allí que me llamó la atención: grande es tu fe. Mateo capítulo 15. Versículo 21, yo quiero leer todo esto. El mismo contexto lo encontramos en Marcos 7, 24 al 30. Creo que no alcanzamos a ir allá por el tiempo, pero quiero leer esta primera parte. Mire lo que dice Mateo 15, 21, para hablar de la fe activa o de la fe que da resultados, que es la fe que Dios quiere que tengamos. Dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. En Marcos yo leía, ¿es en Marcos? Sí, leía que dice que él fue para esconderse. No quería que nadie lo viera. Llegó a Tiro y Sidón, pero se escondió.
Y él tenía las razones por las cuales se fue a un lugar extranjero. Recuerde que él dijo varias veces, aún no ha llegado mi hora, y Cristo tenía que guardar eso, que era la hora de la muerte. Aún no ha llegado mi hora, él tenía que reservar, y si lo iban a coger, él tenía que escapar entonces, hasta que llegara la hora. Recuerde que después dijo, ya llegó mi hora. Cuando llegó mi hora, entonces comenzó a mirar a Jerusalén para ir a morir. Entonces dice que él se fue a Tiro y Sidón. Verso 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, mire lo que le decía cuando esa mujer le vio. ¿Sabe qué dice en Marcos? Después usted lo puede ir a mirar. En Marcos dice que esa mujer había oído hablar de Jesús. O sea que esa mujer tenía fe. ¿Cuándo tuvo la fe? Cuando oyó hablar de Jesús. Los tres ejemplos que le traigo en esta hora siempre tienen algo. Oyeron hablar de Jesús. Porque la fe viene por el oír. Entonces dice que ella, cuando le vio, comenzó a clamar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué es eso? Que mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Yo quiero ir mostrándole la fe de esta mujer cuando ella dice Hijo de David. La expresión Hijo de David es que ella está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Imagínense, una mujer extranjera. No era de Israel, era de Tiro y Sidón, era de Cananea. Era cananea, perdón, o Sirofenicia. Versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Otro problema. Ella le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, y Jesús no le responde palabra. Y hay muchas razones acá. Primero, porque en ese entonces, ¿cómo le va a responder a una mujer? Mucho menos si es extranjera. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Note, da voces. Jesús no le prestó atención y la mujer siguió dando voces. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor la miró, no le puso cuidado, siguió caminando. Los discípulos siguieron y la mujer siguió. Jesús, por favor, despídela, porque está, mire, viene detrás de nosotros, dando voces. Verso 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso era la verdad. En ese momento Jesús venía solamente a Israel. ¿Quiénes tenían que ir a los gentiles? La iglesia. Pero él venía, era ahí, ese era el plan de Dios original. Entonces dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que esa mujer baila, no le toca, que se espere cuando venga el Espíritu Santo, y ahora sí, ahora no le toca. Verso 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¡Qué mujer tan terca, tan testaruda, tan insistente, tan persistente! Veamos el miércoles. El Señor le está diciendo que no es para usted. Sin embargo, se le tira a los pies, Señor, socórreme. ¿Sabe por qué? Porque ella tenía fe. ¿Cuál era la fe de esa mujer? Tú eres el Hijo de David, tú eres el Mesías y en ti hay esperanza para el pueblo. Versículo 26, usted pensará que el Señor se compadece. Mire lo que le dice el 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Hermano, míreme, cuando yo busqué perrillos o perros, los judíos le decían perros a todos los falsos y aún a los que no eran de Israel, porque los trataban mal. Y cuando Jesús le dice perrillo, le está diciendo, los hijos somos los judíos. A ellos fue que yo vine, dice Jesús, pero a los gentiles, ustedes son perros. Y el pan que yo he venido a traer, se lo he venido a traer a los judíos, no a los perros. Hermano, qué ofensa tan tremenda para que esa mujer corriera, que se fuera. Sin embargo, uy, Dios mío. Vers 27, y ella dijo, sí, Señor, o sea, lo aceptó. Es verdad, Dios, sí, Señor, pero yo he visto, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Está bien, yo soy perrillo, pero como es el perrillo Jesús, quiero decirle que los amos comen en sus mesas, algo se les cae, y los perrillos se alimentan de eso, algo que cae. Así que si tú viniste a traer el pan para Israel, lo acepto. Y quizás no es para mí, que soy gentil,
Pero si tan solo una migaja cayera, una migaja, con una migaja que caiga, tú puedes sanar a mi hija que está endemoniada. Por eso déjame, Señor, hacerme debajo de la mesa. Come tu pan con los discípulos, sírveles la palabra a ellos, pero déjame, yo me hago ahí debajo de la mesa, que un pedacito me va a caer. Las migajas. 27, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Verso 28, entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermano, una mujer recibió la fe, oyó hablar de Jesús y tenía un problema. Su hija estaba endemoniada. ¿Qué es la fe? Esa mujer dijo, si el Mesías está aquí, y el Mesías, según la Escritura, porque he oído, Él viene a liberar y a sanar. Mi hija está enferma, está endemoniada, Él la puede sanar, porque así está escrito. Entonces voy a ir donde Él que la puede sanar. Mirar, llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo no acepto el estado endemoniado de mi hija, porque hay un liberador. Mientras exista un liberador, yo no tengo por qué aceptar esta condición. Así de que esa fue la fe. Y ella se lanzó, y a pesar de que fue rechazada, obstáculo por acá, obstáculo por allá, ella persistió, y a lo último una migajita, y el Señor dijo, ¿sabe, mujer? Grande es tu fe. Hágase contigo como quiere. Inmediatamente fue liberada. Hermano, ¿qué hizo que la hija de esta mujer sirofenicia o cananea fuese liberada? Que esta mujer puso a funcionar su fe. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, poner a funcionar la fe. Ya suficiente con esa fe pasiva que hemos tenido. Dios quiere que nosotros comience a funcionar la fe. Para el que cree, todo le es posible, hermano. Todo le es posible. Y tenemos que comenzar a cambiar nuestra conversación aún negativa contra esta iglesia. Aún esta semana me arrepentí y le decía al Señor, de pronto el problema mío ha sido que estoy viendo a estos hermanos que no quieren arrancar, pero no, Señor, los voy a ver como que ellos sí están orando, sí están buscando tu rostro, sí quieren que esta iglesia funcione. Va a cambiar la manera de mirar, porque aunque esté enferma, hay un liberador, y mientras esté el liberador voy por él. Amén. El otro caso, el centurión, Mateo capítulo 8. No alcanzo a ir a los otros, quería leer todo, pero ya no alcanzo, pero vamos a mirar el centurión, que ya se me está yendo el tiempo. 8, 5 al 13, voy a leer rapidito. Mateo 8, 5. Esta vez voy a tener que correr más. Dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado, mire que no era ni su familiar, era su criado, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Marcos dice que el Señor hizo eso porque le dieron buena recomendación del centurión, que le había construido una sinagoga y bueno, todo eso. Después usted lee, Lucas 7 del 1 al 10. Dice el Señor, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabe qué dice Lucas? Que el centurión había oído hablar de Jesús también. Pero bueno, aquí dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Note este centurión. Señor, no importa, tu presencia allá no es tan importante. Lo importante es que tú digas una palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y una palabra. Ahora miren el argumento que él pone, ¿por qué dice eso? Di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este ve y va, y digo al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. O sea, él sabía que era la autoridad. Él sabía que a la autoridad se le obedece.
Él dijo, yo estoy bajo autoridad y cuando mi jefe me manda yo obedezco, pero también yo estoy sobre autoridad. Por eso cuando yo le ordeno a mi criado, él me obedece. Así de que Jesucristo, tú vienes en una autoridad y cuando tú digas la palabra, se te obedece. ¿Sabes, hermanos? Miren, Jesucristo además de ser Salvador, es Señor. Y como Él es Señor, Él manda y yo obedezco. Yo soy hijo, pero yo soy siervo. Amén. Tú y yo somos siervos de Dios. Él es nuestro Señor. Él manda y yo obedezco. Ahí es donde está el problema. Nosotros no sabemos qué es la palabra de Dios. El centurión sabía qué era la palabra de Dios. Por eso él dice, Jesús, cuando tú digas una palabra, esa palabra se cumple. Yo solamente me someto a esa palabra, pero muchos de nosotros, Dios está cansado de hablarnos y no nos sometemos a la palabra de Dios porque no valoramos la palabra de Dios. No la tenemos en alta estima como ese centurión la tuvo frente a Jesús. Ahora miren. Versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo llamó? Tanta fe. Le dice a la mujer sirofenicia, grande es tu fe. Ahora le dice a este centurión romano, tanta fe. Ni en Israel he hallado tanta fe. ¿A qué le llamó el Señor tanta fe? A ese acto, di la palabra y mi criado sanará. O sea, tú tienes una autoridad, Jesucristo, que basta que tú digas, y yo tomo eso que tú dijiste, y eso es suficiente para que mi criado sea sano. Y ahora, dice Jesús, no ha hallado tanta fe. O sea, es un hombre que puso a emocionar la fe. Verso 11, y yo os digo, que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque no pusieron a funcionar la fe. Allí será el lloro y el de dientes. Verso 13, entonces Jesús dijo al centurión, note, ve, y cómo creíste, te sea hecho. Ve, y cómo creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué le dice el Señor? Ve, y cómo creíste, o sea, de acuerdo a tu fe, te sea hecho. ¿Y cuál fue la fe? Di la palabra. Hermano, miren, nosotros necesitamos tantas cosas. Necesitamos una palabra. Una palabra. Necesitamos venir delante del Señor y decirle, Señor, di la palabra. Y mi problema se resolverá. A la presencia de Dios, Señor, di la palabra. Alguien me va a decir, ¡ay, ya está la palabra escrita! ¡No! Es una palabra específica para usted. Que la encuentra, hermano, en el cuarto secreto. Usted puede volverse loco repitiendo todos los textos de sanidad y no le van a funcionar. Pero metas al cuarto secreto y presente el problema a Dios. Cuando Dios le da la palabra, de repente sale un texto y usted lo cree, se hace uno con él, se vuelve espíritu de usted, hermano. Y usted lo dice porque esa es la palabra y el criado va a sanar. Amén. Somos diferentes o sea, es que, ¿acaso este centurión romano es más que nosotros? De hecho, le quiero decir, era un gentil. Oh, tremendo, Dios está tratando con gentiles. Y no con el pueblo de Israel, por eso dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Y voy para el último, ya. Me gusta este. El ciego Bartimeo. Marcos 10. Oh, Jesús. Estamos hablando de personajes que activaron la fe, que algo nos tiene que ayudar en esta hora. Amén, hermano. ¿Nos está ayudando esta palabra? Amén. Si nos tiene que animar, nos tiene que, caramba, llevar a que desarrollemos la fe. Marcos 10:46. Vale, rapidito y luego porque ya tengo que estar terminando. Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timea, estaba sentado junto al camino mendigando. Era ciego y era un mendigo, dependía de la caridad de los demás. Le explico eso porque ahora le voy a decir algo. Dice que, y oyendo que era Jesús, oh, eso lo subrayé ahí, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos, otra vez obstáculos, le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. ¿Qué hacía él? Clamaba mucho más. Miren, hermano, el miércoles que les enseñaba yo, oramos la primera vez
Y como que hay mucha turbulencia, parece que Dios no nos oye. Oramos la segunda vez y alguien nos dice, ya no clame más. Y muchos, está bien. No, antes clamemos más, levantemos más la voz. El ciego, escucha, hermano, métase en los zapatos del ciego Bartimeo. Era mendigo, dependía de lo que diera la gente. Era ciego. Y él estaba así. ¿Por qué el tumulto de gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es el que está pasando por ahí? Jesús de Nazaret. ¡Jesús! ¡Jesús! Así. Hijo de David, ten misericordia de mí. Con el palo. ¡Jesús! Y él se calle. ¡Jesús! Que se calle. No, ¿dónde está Jesús? ¿Sabe por qué? Él tiene una necesidad. Soy ciego. Ustedes me dicen que me calle porque ustedes tienen la vista. Yo soy ciego. Dice que, verso 47, y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Estos discípulos eran tremendos. Cuando Jesús decía algo, corrían. Tráigalo, listo. Al comienzo le impedían: no, señor, déjelo quieto. Ahora, tráigalo, corra. Y le abrieron paso. Ten confianza, levántate, te llaman. Y él entonces, arrojando su capa. Mire, este es un acto de fe, porque la capa era de mendigo. Y él arrojó la capa, dijo: se acabó la mendicidad. Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondido Jesús, le dijo: oh, ¿qué quieres que te haga? Hermano, míreme, es un ciego, es mendigo, depende de la caridad de los demás. ¿Qué quieres que te haga? ¿Por qué Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Jesús quería conocer el corazón por sus propias palabras. Él pudo decir: ¿qué quieres que me haga? Jesús, tengo una familia que mantener. Por favor, un mercado. ¿Ah? ¿Qué quieres que te haga? Jesús, no he pagado el recibo, por favor, dame para el recibo. ¿Qué quieres que te haga? Jesús, yo quisiera que me des un sueldo para yo no tener que venir a mendigar acá. Sino como mucha gente hoy día, que el gobierno me dé una ayudita para yo no tener que seguir. Soy desplazado de Venezuela. Ninguno aquí desplazado. Sí, porque ahora van a aparecer por ahí muchos desplazados. ¿Qué quieres que te haga? Jesús le dice: ay, Señor. Te va a pensar que Bartimeo: Señor, tú puedes pagarme el arriendo, Señor, tú puedes pagarme los servicios, Señor, tú puedes hacer un mercado, Señor, tú puedes llevarme a un optómetra o a un oftalmólogo, ¿sí o no? O cambiarme este bastón, Señor. Oh, Señor, dame un traje nuevo. ¿Qué quieres que te haga? Mire lo que el Señor llama fe. 51. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Yo no sé si esa palabra ahí está, que hay muchas palabras que traducen sanidad, salvación, y es la misma. Yo me voy por la sanidad. Tu fe te ha sanado, te ha dado la vista. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Tu fe. ¿A qué le llamó Jesús? Tu fe, tuya, la fe tuya te ha salvado. ¿A qué le llamó? A la persistencia de él, pero aquel fue concreto en su pedido. Él pudo tener muchas peticiones a la vez, pero él dijo: de todas esas, la más importante es que cobre la vista, porque cuando yo cobre la vista, voy a ver, y si yo puedo ver, voy a buscar un trabajo, y si voy a buscar un trabajo, voy a vestirme, ya no voy a ser mendigo, voy a ayudar a mi familia, mejor dicho, Señor, y como tú eres el que lo puedes todo, Señor, que recobre la vista. Hermanos, mire, le pidió un imposible, que solamente un milagro lo podía hacer. Nadie lo pudo hacer en ese pueblo, solamente el Hijo de Dios. Por eso se llama un milagro. Un milagro es algo sobrenatural. Una persona ciega, no sé si era ciego de nacimiento, pero una persona ciega, y que el Señor le dé la vista de una, eso es un milagro. Entonces el Señor le dice: vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué? ¿Cuál fue la fe? Fui específico, pero que persistí en buscarte. La fe me salvó. Entonces, cuando él se fue, dice, inmediatamente recobró la vista. ¿Y qué cree que hizo? Siguió a Jesús. Es imposible, amados hermanos, que alguien reciba un beneficio de Dios y no le siga. 3 casos para hablar de la fe activa.
Termino entonces. Hoy el tema fue la fe pasiva, definimos qué es fe, hablamos de una fe, la fe pasiva y activa es el tema de hoy. La fe pasiva y activa, definimos qué es fe. Luego hablamos de la fe pasiva, la cual no queremos, y hablamos de la fe activa, que es accionar esa fe para que dé resultados, y vimos 3 ejemplos. Si usted ve los 3 ejemplos, esa fe dio resultado. ¿Y dio resultado por qué? Porque ellos recibieron la fe por el oír la palabra de Dios y la activaron. Amén. ¿Qué es activarla? La accionaron, la creyeron. ¿Qué es activarla? Como dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Señor, tú eres real, tú me conoces, eres real en este asunto. Y además, eres galardonador de los que le buscan. Esa es la fe, hermanos. Dios está vivo. Y ahorita mismo Dios puede suplir todas tus necesidades. Amén. Yo lo creo. Todas tus necesidades. Todas tus necesidades. Dios las puede suplir. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Yo lo creo. Esa fe tenemos que comenzar a activarla y a vivir en ella. Amén. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a ver.